Gracias a Anabel Hernández, hacemos un giro de 180 grados para mandarte un abrazo y bueno, pues muchos temas de los cuales hablar, pero esa circunstancia vivida por ti ahí a las afueras de la Corte de Nueva York con motivo de tu presencia para estar en la sentencia de García Luna es muy preocupante, además de indignante. Anabel, buenos días y bienvenida. Querida Carmen, buenos días y buenos días al auditorio. Te agradezco muchísimo las palabras de solidaridad. Ya no pude entrar el viernes porque mi avión llegó un poco más tarde y ya no pude tener el teléfono a la mano para poder contestarte. Una disculpa a ti y al auditorio y a la compañera Maridalia, por supuesto. Después escuché ya tu mensaje y te agradezco muchísimo. Para mí era importante, Carmen, es importante explicar realmente qué fue lo que sucedió en Nueva York, porque justamente entra dentro de este clima de violencia extremo, no solo contra periodistas, sino contra defensores de derechos humanos, como es lo que está pasando en este momento en Chiapas con el padre Marcelo. Quisiera antes que todo decir que todo se trató de un montaje, de un circo, de una escena orquestada y planificada. Estoy tratando de indagar quién fue el planificador de lo que pasó en Nueva York. Se trató de un pequeño grupo, diría yo, de fanáticos de utilería, de más bien porros, personas con actitud porril, que en realidad no tenían ningún tipo de pregunta específica, no tenían ningún tipo de información clara, no tenían ningún tipo de pregunta articulada que formularme. Yo cuando estaba saliendo de la corte, justamente estaba yo saliendo de la corte, había ocurrido ya la sentencia contra García Luna, que para mí es un triunfo del periodismo. Realmente estaba yo, dijéramos, no creo en la venganza, creo en la justicia y creo que esos 38 años que se le dieron a García Luna hace justicia a muchas víctimas y entre esas víctimas a mí, porque ese jefe policíaco intentó asesinarme, orquestó un complot para asesinarme, después del libro de Los Señores del Narco, que es una historia bastante conocida en México. Salgo de la corte y me encuentro a estos gritos que realmente estaba yo tratando de comunicarme con el productor de mi podcast porque se estaba haciendo tarde y él tenía ya que comenzar a hacer los últimos cambios y comienzo a escuchar estos gritos y realmente hubo un punto, y cualquiera que vea el video lo podrá ver, que me giro, me detengo, me giro para preguntar, bueno, ¿hay alguien que tenga algo articulado, algo inteligente, algo específico que señalar, que preguntar? Y pues ante el vacío, ante no encontrar nada específico que la gente pudiera plantear, continué mi camino hacia el hotel. ¿Qué fue lo que distingo después viendo los videos? Al menos 3 de esas personas que estaban ahí, supuestamente muy enardecidas, yo me las encontré durante todo el día, Carmen, fuera y dentro de la corte. 3 de ellas estuvieron dentro de la corte. Los periodistas, yo, otras personas civiles, estuvimos esperando durante horas. Yo llegué a la corte desde las 7 de la mañana, estuve saliendo y entrando a desayunar, a dejar mi maleta al hotel, regresando. Algunas de estas personas que estaban supuestamente muy enojadas, indignadas conmigo afuera, pues adentro hasta me preguntaron modosamente que dónde estaba la sala donde iba a ser la audiencia de García Luna. Hubo horas, bastantes horas que me quedé sola allí en la corte escribiendo en la cafetería. Pasaban y pasaban estas personas, nunca me cuestionaron nada, nunca me preguntaron, oiga, no estamos de acuerdo, ningún tipo de cuestionamiento, de reclamo. Nada, todavía coincidimos otro largo tiempo mientras esperábamos en una larga fila para entrar a la sala del juez Kogan y de nuevo nada. Es cuando yo salgo que alguien evidentemente da un cámara acción y esas personas que modosamente habían estado conmigo en la corte durante todo el día se convierten en estos porros. ¿Por qué es preocupante esto, Carmen? Y ya lo señalé públicamente y quería yo poder reiterarlo a través de tu medio de comunicación que es tan importante. Es preocupante que haya gente que esté orquestando este tipo de actividades, porque no, repito, no son espontáneas. Si fueran espontáneas, toda esa gente tenía todo el día, horas y horas para reclamarme algo. No lo hicieron hasta que alguien dijo, ¿qué hubo? Cámara, acción, y actuaron. ¿Por qué es preocupante estos porros? Pues porque los porros no son gente que tenga ideología en realidad, no son gente que tenga ni siquiera preguntas
qué hacer. No son gente que seguramente haya leído ni siquiera ninguno de mis libros. No sé si saben leer y escribir. Imagino que sí, pues porque están estas pancartas. No sé si ellos lo escribieron, sería otra pregunta que plantear, ¿no? O si alguien lo hizo. Pero el punto es que cuando hay porros, cuando hay alguien que es capaz de montar una escena tan violenta, porque sin duda alguna la violencia verbal pues estuvo al máximo, por desgracia, patético para ellos, pienso yo que más bien es de estos eventos que uno dice de pena ajena, porque las señoras gritando improperios que uno dice, ¿es necesario que la gente se degrade hasta este punto? ¿Quién les paga? ¿Quién los convoca a hacer estos ejemplos, no? Imaginen sus hijos, sus madres, sus padres, sus amigos que los ven hacer semejante cosa, ¿no? Algunos, por ejemplo, estaban ahí, más bien parecía chorcha, parecía como festejo, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que, y lo que es preocupante, es que cuando uno convoca a porros para organizar este tipo de cosas, creo que también puedo convocar porros para disparar o herirme físicamente. Y es ahí lo que está preocupante. Lo que puedo decirte categóricamente es, fue el partido Morena. Estas personas cuando regresaron al parque, yo ya no regresé al parque enfrente de la corte porque yo me fui a mi hotel, compañeros les preguntaron de dónde son, dijeron que eran de Morena. El principal canal a través del cual publicaron pues este tipo de videos que los avergüenzan a ellos principalmente, fue justamente a través del comité Morena en Nueva York, y algunas de las personas que participaron ahí cuando regresaron al parque preguntaron a compañeros periodistas, ¿quién era? ¿Era la esposa de García Luna? Es decir, estamos hablando de un montaje para tratar de hacer creer que hay ciudadanos que son capaces de cuestionarme de esta manera. Si hay ciudadanos enojados por mi trabajo, si hay ciudadanos que quieren cuestionar mi trabajo, esos no eran. Porque esos en todo el día que me vieron nunca me cuestionaron nada, ni siquiera en ese momento que estaban insultando, nunca cuestionaron nada de manera articulada. Anabel Hernández, por lo que estás aquí diciendo, ¿temes por tu vida? Diría yo que sí, Carmen. Y es particular que esto lo hagan en la Corte de Nueva York. Como bien sabes, empieza pues el proceso judicial sobre el Mayo Zambada. Por supuesto, seguiré yendo. Nada podrá impedir que yo siga haciendo mi trabajo. Lo que tenga que decir el Mayo Zambada sobre sus complicidades con el partido Morena, con el gobernador Rocha Moya, con tantos y tantos presidentes municipales de Morena que están en Sinaloa, que yo ya señalé en mi libro La Historia Secreta, con el propio Andrés Manuel López Obrador, hoy expresidente de la República, porque le financió el cártel 3 campañas presidenciales. Hay mucho que decir al respecto y no hay nada ni nadie, si ni siquiera con una pistola en la cabeza me han podido callar, menos ahora. Pero sí es preocupante, evidentemente, que detrás del parque el partido Morena está organizando este tipo de cosas. Si bien es cierto, esto ocurrió en Nueva York, la sede, la matriz del partido Morena está en México. Así que yo les invitaría a realmente investigar y tener mucho cuidado con lo que hacen. Si algo así ocurriera en la Ciudad de México, Carmen, que nunca me ha ocurrido, cuando voy ahí, la gente se toma fotografías conmigo, cuando voy ahí, la gente de diferentes clases sociales, a Estados Unidos también, en los restaurantes, meseros, camareros, mucamas, empresarios, gente, estudiantes, gente de todo tipo, siempre son saludos, siempre son reconocimiento a mi trabajo, y se los agradezco mucho. Así que eso en realidad no refleja ni lo que refleja la venta de mis libros, que son bestseller, no refleja ni lo que refleja el alta audiencia que tiene mi podcast y las diferentes entrevistas que hago. Así que esto no refleja. Sí me preocupa y sí pienso que hago responsable, y lo quiero señalar categóricamente, hago responsable de cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia en México, en Estados Unidos o en cualquier otra parte, al partido Morena que estuvo detrás de ese montaje, de esos fanáticos de utilería, de esos porros peligrosos para el periodismo independiente y el periodismo que dice la verdad, como es el que yo he ejercido durante décadas.
Regresamos esta mañana con Anabel Hernández, nuestra colega periodista, que ha hecho pues esta declaración esta mañana muy delicada, muy fuerte, que dejamos aquí para que usted la considere al final de cuentas como parte de lo sucedido en Nueva York, pues en esta escena terrible que ella, bueno, pues atribuye al partido Morena, y ya usted escuchó el mensaje de Anabel hace unos momentos. Y no quiero dejar de retomar, desde luego, Anabel, la amiga periodística, la esencia periodística de tu propio trabajo por muchos años. Ya lo mencionaste, pero déjame retomar aquí lo que está ocurriendo en Nueva York. Ya vimos la sentencia de Genaro García Luna, ya vimos la audiencia de El Mayo Zambada y veremos hoy la de Ovidio. Todo en la misma corte, todo con el mismo juez. Y como periodista, pues has seguido de cerca cada uno de estos casos y situaciones. ¿Qué me dices, Anabel, una mañana como esta? Bueno, Carmen, realmente creo que lo que está sucediendo en Nueva York, había que sumarle el caso del Chapo Guzmán, que fue enjuiciado y sentenciado por el mismo juez Kogan, que dictó esta sentencia a García Luna, y que ahora tiene en sus manos, dijéramos, el futuro de El Mayo Zambada. Estamos hablando que prácticamente la Corte de Nueva York se está convirtiendo en una especie de maxi proceso, ¿no? Al narcotráfico mexicano, pero también a la colusión. Lo que dijo la jefa de la DEA ese día que fue sentenciado Genaro García Luna, dijo muy claramente, Carmen, y está ahí subrayado, no solo por ella, sino también se pronunció oficialmente una declaración de un representante del Departamento de Justicia. Él y la señora de la DEA lo que dijeron categóricamente: esto no es solo un claro mensaje a los narcotraficantes, sino a todos aquellos que los protegen. Carmen, recordarás que desde el libro Los Señores del Narco, justamente ese es el planteamiento de mi investigación. Esta violencia como lo que ocurre en Chiapas, esta violencia como lo que ocurrió en Guerrero con este alcalde decapitado, esta violencia que estamos viendo en Sinaloa, esta violencia que la gente de Tamaulipas ha vivido una y otra vez, sexenio tras sexenio, independientemente del gobernador o el partido político. Esto no solo es un evento que ocurre solo por parte de los narcotraficantes. Estos narcotraficantes, estos criminales, esencialmente pueden hacer lo que hacen porque cuentan con protección política al más alto nivel. No hay posibilidad, y esto es importante que la gente lo entienda. Lo dijo también la fiscal Comateretti. El cártel de Sinaloa no hubiera podido llegar jamás a ser el cártel tan importante que es hoy mundialmente si no hubiera sido con la ayuda y complicidad de Genaro García Luna. Genaro García Luna no solo ayudaba al cártel, era el cártel mismo, según dijo la propia Comateretti. Así que estamos hablando de que esa es la importancia crucial de los funcionarios públicos. Y eso, al menos yo como mujer, como periodista, como mexicana, me he focalizado no a investigar la violencia de los carteles, no a investigar tanto sus tráficos, cómo, cuándo, dónde trafican la droga. A mí lo que siempre me ha interesado, ¿quién los ayuda a hacerlo? Y es ahí que he escrito estos libros tan incómodos como Los cómplices del presidente, como Fin de Fiesta en los Pinos, como Los Señores del Narco, como La verdadera noche de Iguala, como El traidor, como Las señoras del narco, como La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Todos estos libros no hablan de los narcotraficantes en realidad, hablan de los narcopolíticos, de los narcopolicías, de los narcofuncionarios que ayudan a estos carteles. Y me parece que eso realmente es lo que comenzaremos a ver en los próximos semanas, meses, tal vez años, a través de los juicios ahora de El Mayo Zambada y de los Chapitos, de Joaquín y de su hermano Ovidio, porque toda esta actitud, todos estos crímenes cometidos por El Mayo no se pueden explicar sin 5 décadas de protección política, no importando el partido político, no importando cómo se llame el presidente de la República o el secretario de Defensa Nacional. Pareciera realmente un modus operandi. Estamos hablando de eso, de un modus operandi que tendrá que ser ventilado, desgraciadamente, en Nueva York, porque en México, hasta ahora, no es posible. Ni siquiera García Luna tiene cargos de narcotráfico en México. Ni siquiera Luis Cárdenas Palomino, que es uno de sus acusados en Nueva York, tiene cargos de narcotráfico en México. Ramón Pequeño, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosa Rosas, ninguno de ellos tiene cargos por narcotráfico en México.
han sido señalados en Estados Unidos, pero en México nada. Estamos hablando que México es un sistema, narcosistema tan corrupto, donde el poder político de todos los partidos políticos, no hablo solo de uno, de todos los partidos políticos, forma parte de ese narcosistema. Y por eso estamos donde estamos, Carmen. Yo realmente lo que pasó en Nueva York me parece una clara represalia a mi trabajo periodístico. Y me queda claro, muy claro, que es un acto de intimidación. La última persona que se quedó pegada a mí, acosándome a lo largo de varios metros, al final de cuentas, cuando ya no había nadie alrededor, y hay por cierto una colega que se quedó conmigo, una periodista que vino a arroparme, que se quedó aquí a mi lado, que es la periodista que aparece con un abrigo similar al color que yo estaba usando, tipo guinda. Esa periodista fue solidaria conmigo. Ella se quedó al final, hasta el final, y grabó cosas con su teléfono, que después estoy analizando el video que ella grabó, porque hay rostros específicos que yo quiero saber cómo se llaman, quiero saber quiénes son, y quiero realmente poder actuar en consecuencia a esto. Bueno, una mujer, la que está ahí del chongo, la que se ve como con la chamarra, con la mochila azul con verde, blanca con verde, no sé si la ven en la pantalla, esa mujer fue la que se quedó hasta el final. Y todo el tiempo me estuvo diciendo, ¿tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Yo ahora me pregunto, ¿y de qué tendría yo que tener miedo? ¿Debo tener miedo? O sea, el mensaje es, ¿tienes que tener miedo? Que me digan, Morena, ¿por qué tengo yo, Anabel Hernández, que tener miedo? Eso es muy peligroso. El juego que están jugando, Carmen, es realmente peligroso y sí lo considero una amenaza directa en mi contra. No, desde luego te comparto, te entiendo perfectamente y comparto la postura que estás exponiendo en este momento públicamente, Anabel Hernández. No puede pasar como un incidente cualquiera, no es un incidente cualquiera, es una circunstancia de hostigamiento, de acoso y de amenaza, al final de cuentas, implícita, la escena que te tocó vivir, al final de cuentas, en Nueva York. Yo coincido contigo plenamente y las autoridades, en todo caso, bueno, tú misma eventualmente tomarás algún tipo de medida al respecto, dado que tienes pues las imágenes correspondientes. Es un tipo de situación que, como has dicho, en un contexto como el que vivimos, no lo queremos, desde luego que no, pero hay que alertar sobre ello, como tú lo has dicho. Podría derivar en otras cosas y no podemos decir, bueno, que pase como una escena cualquiera, como una circunstancia. No. Estamos hablando del trabajo de los periodistas y de las periodistas y de ti en particular, que al final de cuentas no es la primera vez que vives una circunstancia de esta índole. Probablemente esta con mayor número de personas, con una circunstancia pues orquestada, como tú lo has dicho, porque al final si esas mismas personas con las que tú te topaste en Nueva York no se acercaron a decirte, oiga, usted sabe que en su libro fulano, en la página 40, usted dijo esto que es una mentira y yo le refuto tal cosa. No hubo ninguna situación que pudo haberse presentado, como lo dijiste en el bloque anterior. Sí, ese es el tema. De hecho, esta señora que al final estuvo acosándome hasta la última, mientras estaba yo ya bajando hacia la avenida, hacia mi hotel, la que me estaba diciendo, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Es una de las personas que todo el día estuvo muy modosita dentro de la corte, y es una de las personas que me preguntó, oiga, ¿no sabe dónde está la sala donde será el juicio de la sentencia de García Luna? Todas estas personas estuvieron ahí, Carmen. Por eso me refiero que cuando son personas que no lo hacen ni siquiera por ideología, sino por consignas, son todavía más peligrosas. Son más peligrosas porque entonces, igual que hacen eso, pueden hacer cualquier otra cosa bajo el pretexto, bajo hacer creer a la gente, ay, sí, son gente fanática, y sabemos que los fanáticos es como Fuente Ovejuna, y cuando es Fuente Ovejuna no es nadie quien realmente agrede, ¿no? No son fanáticos reales, más bien son porros organizados, y cuando los porros organizados hacen algo es porque alguien se los instruyó. Entonces ese es mi punto, porque si no la gente va a pensar, pobre Anabel, víctima de las hordas, de los fanáticos, al final ¿de quién? De nadie, de Fuente Ovejuna, ¿no? De quién sabe qué, o una cosa intangible. Y no fue así, no fue así como ocurrió, fue directamente el partido Morena de Nueva York. Ellos mismos dijeron que eran de Morena. Morena fue principalmente quien sacó este video, intentando hacer creer una cosa que no pasó. Carmen, no eran más de 7 personas. Algunas de las personas que ves, y yo ya pude identificar, por ejemplo, ese compañero
esa persona que estaba, esos que tenían cámaras de televisión, esos eran periodistas, no era parte de esta horda, no era parte de estos porros. De los porros, dijéramos, eran más o menos entre 6 y 7 personas. No más que eso. Gritaban mucho, gritaban mucho. Pienso que, repito, es más vergüenza para ellos que para nadie más. Pero los demás eran periodistas que estaban como registrando, como por ejemplo esta colega que se quedó a mi lado, que es la que va conmigo con una coleta vestida del mismo color que yo. Ella me está diciendo, estaba muy asustada, me dice, estaba muy asustada. Dije, no, tranquila. Todavía cuando terminó eso, ella se tomó una fotografía conmigo, y otro muchacho que se acercó y quería tomar otra fotografía conmigo, firmé algunos libros, etcétera, etcétera, porque esto solo fue un montaje, Carmen. Y los montajes son peligrosos, porque luego terminan en situaciones que se salen de control o pretenden hacerse salir de control para que ocurra una cosa mayor. Yo por eso sí pienso que fue un acto claro de intimidación, un acto que pretende, fíjate qué curioso, pretenden que yo no vaya a Nueva York a seguir investigando lo que he investigado desde hace más de 20 años. Me parece realmente muy iluso de su parte. Eso no va a suceder. Y cuando el Mayo Zambada y cuando comiencen a darse los nombres de los morenistas, de los priistas, de los panistas, de cualquiera que sea el partido que están coludidos con el cártel de Sinaloa, que los digan ahora en boca del Mayo Zambada, de Ovidio, de Joaquín, yo estaré ahí, como he estado todos estos 20 años. Anabel Hernández, bueno, seguiremos hablando contigo, por supuesto. Dejamos hasta aquí esta conversación, pero Gracias. Me gustaría agregar una cosa más, si no te importa, porque los casos por sí mismos están a flor de piel, todos los que acabamos de mencionar y que has seguido de cerca por años. En el caso del Mayo Zambada, déjame cerrar. Hay dos asuntos que me gustaría escuchar tu opinión y tu análisis. Por un lado, el análisis, la posibilidad de una pena de muerte a Ismael El Mayo Zambada. Se abre esa vertiente, esa posibilidad como algo de lo que puede ocurrir ahí. Y algo que desde luego a ti en particular te debe generar muchas cosas, que es la posibilidad de que sea llamado a declarar el Vicentillo. Comentábamos tu libro El Imperdible del Traidor, ese libro imperdible, El Traidor, que bueno, pues tú como nadie conoces precisamente qué cosa ha hecho el Vicentillo con la justicia estadounidense, cómo se convirtió en ese enorme colaborador de la justicia, y hoy se abre la perspectiva de que el hijo señale al padre. El hijo, el Vicentillo, en algún punto de estas audiencias y de este proceso, puede ser llamado, y tendría que hacerlo por su condición de protegido por la justicia, para declarar contra su padre. ¿Estás viendo estas dos cosas? Absolutamente, Carmen. Desde que se dio la detención de El Mayo Zambada, fue una de las cosas que estuve preguntando a diferentes personas del Departamento de Justicia que conocen cómo funcionan estos casos. Y yo justamente parte de lo que pregunté, ¿puede ser convocado Vicentillo o no? Y me dijeron que de acuerdo a la ley de Estados Unidos, solo las esposas o concubinas, la ley les permite estar exentas de no tener que declarar contra el marido, contra la pareja. Solo en esta categoría, dijéramos, la esposa del Mayo Zambada podría ser llamada a declarar contra él, no. Pero Vicentillo sí, Serafín Zambada sí, Mayito Gordo sí, porque recordemos que no solo Vicentillo, sino 3 hijos del Mayo Zambada. No hay duda que el principal colaborador fue Vicentillo, pero son 3 hijos que podrían terminar declarando en contra del padre, testificando en contra del padre. Respecto a la cuestión de la cadena, de la condena a muerte, de la pena de muerte, estuve leyendo con mucha atención en la transcripción esta del juez Kogan, y lo que contesta la fiscalía no es a mutuo propio. La fiscalía no dice, estamos pensando juez, por favor considere que estamos pensando en la cadena de muerte. Sino es el juez Kogan, simplemente por la tipología de los delitos, que se le pregunta a la fiscalía, y la fiscalía ahí sí dice, sí, juez. A pregunta expresa, la fiscalía responde, sí, juez, sí estamos considerándolo. La información que yo he obtenido justamente hace muy pocos días, justamente un día después de estar en Nueva York, regresé a la Ciudad de México, y ya después de la Ciudad de México tomé un vuelo para Europa, donde me encuentro ahorita. Pero ahí en la Ciudad de México tuve la información que diría yo en este momento manejaría un poco con pinzas, pero dijéramos
Es una información que ya van al menos 2 fuentes que me señalan que el Mayo Zambada ya estaría colaborando. Es decir, es probable que la fiscalía haya mencionado esto de sí, juez, pensamos en la sentencia de muerte, pues para acelerar, para empujar, para presionar más al Mayo Zambada a la colaboración, o para decirle, Mayo Zambada, tú estás colaborando, lo más que te podemos dar por tu colaboración es no la pena de muerte. Entonces pueden haber varios casos, varios mensajes en esto que sucedió. No creo que realmente el Mayo Zambada vaya a ser condenado a muerte. Creo que el Mayo Zambada es una de esas piezas fundamentales de ese narcosistema que puede explicar no solo de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, es decir, históricamente, cómo funcionan estos mecanismos de corrupción, de poder, de narcotráfico, que han llevado a nuestro país a la crisis que vemos hoy en lugares, por ejemplo, tan triste esto que pasó en Chiapas con este sacerdote Marcelo, ¿no? Estamos hablando que alguien como el Mayo Zambada le sirve al sistema americano más vivo que muerto. Le sirve más vivo que muerto. Pues Anabel Hernández, estaremos al pendiente. Hoy es la de Ovidio, ¿cierto? Sí, tengo entendido que va a ser en Chicago, si no me equivoco, en Carmen, Chicago, me parece exacto, que, en sí, Chicago. En Chicago. Seguiremos esta parte de la historia con Ovidio en esta audiencia del día de hoy. Y bueno, pues Anabel Hernández, de nuevo un abrazo. Estaremos al pendiente de todo esto y seguimos en contacto. Buenos días. Gracias, Carmen. Un abrazo. Igual para ti. Gracias, Anabel Hernández. Buenos días.